Hola, soy Tifros, nos vemos de nuevo una vez más. Hoy te demostraré cómo obtener un mejor GameSense en Valorant. ¿Qué es el GameSense? Es la intuición de entendimiento en el juego, entender sus alrededores, oponentes, habilitándonos para tomar mejores decisiones estratégicas dentro del juego. Por ello hoy vamos a pulir esa habilidad con unos cuantos tips rápidos y sencillos de implementar. Número 1, vamos a hablar de la toma de decisiones. Al estar concentrado en partida siempre va a haber un momento en el que tú debas de ejecutar una acción. Previo a esa acción debes de tomar una decisión. Si le prestas atención a esos pocos segundos de tomar una decisión para tomarla de la manera más óptima y efectiva posible, obtendrás en la mayoría de oportunidades resultados positivos. No es lo mismo actuar en piloto automático rezando a que todo salga bien mágicamente, a tener un plan armado y estructurado en tu mente con todas las posibles variables y escoger el mejor. Número 2. La lectura de juego. Leer una situación en un juego lleno de variables es crucial porque dependiendo tu lectura, si es correcta, te marcará un camino en donde la victoria sea más clara. Esto está compuesto mayormente por el minimapa, recolectar inteligencia / información, predecir movimientos comunes del enemigo, estar al tanto de las ultimates y cómo pueden afectar una ronda, economía y más. Acertar una lectura de juego te dará un mayor control sobre toda la partida, menos desorientación y una estructura más sólida y clara de entender de lo que está pasando en la partida. Número 3. Conocimiento de mapas y callouts. Ciertos mapas tienen sus estrategias para ser atacados de maneras variables porque cada mapa es único, al igual que cada mapa tiene sus trucos, lineups y callouts útiles que te dan una ligera ventaja sobre los demás que no lo sepan. Cómo defender, cómo jugar en torno a esos mapas, algunos que pueden ser más proactivos y normalmente son agresivos para defender, como lo son Fracture y Lotus. Esos mapas pueden ser más agresivos a la hora de defender y son únicos en ese aspecto. Aprenderte los nombres de las zonas de los mapas para orientar a tus aliados y no andar dando callouts generalizadas como hay uno ahí o hay uno allá. Dios mío, eso es tan común y lo he escuchado un trillón de veces y es malísimo. O sea, incluso en rangos donde supuestamente, entre muchas comillas, son rangos altos, lo siguen haciendo. Entonces, por favor, los nombres de las callouts son importantes porque no todos están viendo la misma pantalla. También son importantes los puntos de wallbangs, las estrategias comunes y demás. Número 4. Analiza y critícate. Es una buena forma de mantenerte disciplinado y a raya de exceso de errores. Tómate tu tiempito de grabar tus partidas o fracciones de rondas, como por ejemplo con Shadowplay y el Instant Replay. Luego tómate un tiempo de ver esas rondas o partidas, analizar críticamente y honestamente qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, preguntándote por qué lo hice, pude haber hecho algo mejor o ¿está bien eso? Y verás que encontrarás muchísimos huecos en el coladero. Aprenderás a disciplinarte más con tus errores, eliminarás los malos hábitos y pondrás en práctica las buenas enseñanzas de verdad. Así que date unos minutos y analiza esas partidas. Número 5. Recuerda. Porque aprendiendo y tomando conciencia de lo que realmente estás haciendo bien y lo que no es útil, debes recordarlo para no bajar la guardia, dándote un constante recordatorio de lo que debes hacer y lo que debes de eliminar para seguir teniendo una consistencia deseada y poder ser mejor. Recomiendo que utilicen a conciencia los blocs de notas o redacciones en alguna libreta que tengan, de lo que tienen positivo, lo que deben agregar, lo que deben mejorar y lo que deben eliminar. Juntar estructuradamente las soluciones e ideas que tengan para tener una mayor repercusión en sus acciones a conciencia. Analizar tus replays de tus jugadas, los motivos del por qué lo hiciste y recordar esos errores para no volverlos a realizar en futuras ocasiones. Otro método que pueden emplear es entrenar su mente para tener un recordatorio constante de lo que deben practicar. Número 6. Las decisiones importan. Un juego como Valorant está repleto de decisiones que se deben de abordar o ganar una ronda.
ronda. Entonces debes de darle mucha atención a las decisiones y tener siempre un plan B de lo que quieres hacer en caso de que la idea falle. Tomar decisiones sin conciencia y en piloto automático te llevará mayormente a cometer errores y perder múltiples rondas, similar a jugar con ira. Te dejas controlar por tus emociones y no por tu intelecto. Verás resultados positivos cuando veas rondas con impacto ganadas por tu cuenta a raíz de tomar buenas decisiones. Además que antes de tomar la decisión de tu idea, es bueno pensar en todos los posibles impactos, consecuencias o probabilidades que vas a desatar con la acción que vas a tomar, porque son muchas variables a ver en una fracción rápida de segundos que debes de ejecutar. Cuando esto es entendido, comprenderás que hay ideas que no sirven por varias causas distintas, entonces rápidamente te dirigirás a la que te parece más cómoda y efectiva. En la Pro Scene, si te has percatado, los jugadores no le prestan mucha atención al crosshair placement todo el tiempo, porque están ideando planes de contingencia, respuestas o ataques a efectuar con el resultado más positivo posible. Analizar estos detalles te llevará a la victoria, ya verás. Bueno chicos, eso ha sido todo. Estos tips están bastante sencillos, solamente con un poco de determinación y lo logran. Espero de corazón les haya gustado. Una disculpa por la inactividad, pero mi trabajo y mis otros proyectos no se llevan bien de la mano con mi tiempo. No se olviden de suscribirse, pásense por mi canal de Twitch que hago directos bastante frecuentemente de 7 a 8 p.m. hora México. Un abrazo, soy Frosty, chao.